Vamos a comenzar con un anillo mágico y dentro de este anillito vamos a levantar primero una cadenita y luego 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora cerramos de esta colita pequeña completamente el anillo. Vamos para la segunda vuelta, vamos a tejer en forma espiral. Entonces, para la vuelta número 2, tomamos este primer puntito y vamos a tejer aumentos. Aquí tengo uno y en este mismo punto voy a tejer otro. Entonces tengo el primer aumento, lo voy a marcar. Aquí tengo 2 puntos. En el siguiente vamos a tejer 2 puntos bajos juntos. En el siguiente punto, 2 puntos bajos juntos. Y así vamos a repetir toda esta vuelta y cuando finalicemos vamos a tener 12 puntos bajos porque estamos haciendo aumentos en cada punto. Y aquí el último. Listo, vuelta número 2 finalizada. Vamos para la vuelta número 3. Vamos a tejer la secuencia de un punto bajo, un aumento. Y voy a poner a esta hebrita como marcador. La secuencia es un punto bajo, en el espacio que sigue un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Vamos a repetir esta secuencia a lo largo de toda esta tercera vuelta y cuando finalicemos vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Ahora empezaremos la vuelta número 4. La secuencia va a ser 2 puntos bajos seguidos, 1 y 2 y en el espacio que sigue un aumento. Esta secuencia vamos a repetirlo, 2 puntos bajos seguidos, 1 y 2 y en el espacio que sigue un aumento. Vamos a repetir a lo largo de toda esta vuelta y cuando finalicemos vamos a tener 24 puntos bajos. Muy bien, ya finalizada, retiramos el marcador y nos vamos para la vuelta número 5. Aquí vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos seguidos. 1, 2 y 3. Y en el espacio que sigue un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos bajos juntos. Vamos a repetir esta secuencia y cuando finalicemos vamos a tener 30 puntos bajos. Muy bien, aquí ya finalizamos la vuelta 5. Ahora la vuelta número 6. 6, 7 y 8 vamos a tejer punto por punto los 30 puntos bajos, ¿sí? Sin aumento ni nada. Entonces hay que repetir punto por punto. Nos vemos en la vuelta número 8, finalizando la vuelta número 8, ¿sí? Muy bien, hasta aquí ya hemos finalizado y estamos en la vuelta número 8. Vamos a comenzar la vuelta número 9. Voy a retirar mi marcador, que es esta misma hebrita. Entonces aquí empezamos la secuencia de 4 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos seguidos y ahora en el siguiente espacio vamos a tejer un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Esta secuencia lo vamos a repetir a lo largo de toda esta vuelta. 4 puntos bajos seguidos, tengo 2, 3, 4
y en el espacio que sigue un aumento. Entonces así vamos a ir tejiendo. Cuando finalicemos aquí vamos a tener 36 puntos bajos. Bien, ya finalizamos la vuelta número 9. Vamos para la vuelta número 10. Y aquí la secuencia va a ser 4 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a tejer una disminución. Vamos a tomar hebritas de afuera. Tomo del siguiente punto y me dirijo en el siguiente, ¿ve? Para hacer la disminución. Estos dos se convierten en un solo punto. Paso por esos dos aritos, cojo la arita y paso por esos dos aritos. Ya hice la disminución. Entonces seguimos 4 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora una disminución tomando las hebritas de afuera y se hacen en un solo punto. Así vamos a repetir esta secuencia a lo largo de toda esta vuelta hasta llegar aquí a nuestro marcador. Cuando lleguemos aquí vamos a tener 30 puntos bajos. Muy bien, ahora empezaremos la vuelta número 11. Aquí la secuencia va a ser 3 puntos bajos seguidos. 1, 2 y 3. 3 puntos bajos seguidos y una disminución. Ya saben que las disminuciones son tomando las hebritas de afuera de uno y rápidamente me voy en el siguiente. Y ahora sí, estos dos se convierten en un solo punto. Vamos a repetir toda esta secuencia en esta vuelta 11 y cuando finalicemos vamos a tener 24 puntos bajos. Ahora comenzaremos la vuelta número 12, donde la secuencia va a ser 2 puntos bajos seguidos, 1, 2 y ahora una disminución. Son tomando las hebritas de afuera de uno y del siguiente. Así, 2 puntos bajos, una disminución, toda esta vuelta. Y cuando finalicemos aquí, vamos a tener ya 18 puntos bajos. Y bien, hasta aquí ya podemos rellenar un poco con algodón siliconado. Ahora nos vamos para la vuelta número 13. Y aquí vamos a hacer la secuencia de un punto bajo. Y nuestro marcador siempre ahí. Un punto bajo y una disminución que son tomando las hebritas, son tomando las hebras de afuera. Así vamos a repetir. Un punto bajo, una disminución, toda esta vuelta y cuando finalicemos vamos a tener 12 puntos bajos. Así nos va a quedar una abertura pequeña. Seguimos tejiendo ahora la vuelta número 14. Aquí vamos a tejer 2 puntos bajos seguidos y una disminución. 1 y 2 y una disminución. Así vamos a repetir toda esta vuelta y cuando finalicemos vamos a tener 9 puntos bajos. Muy bien, hasta aquí ya hemos finalizado con la cabeza de nuestro sapito llavero. Ahora vamos a seguir tejiendo y a partir de aquí ya vamos a empezar con el cuerpo. Entonces, seguimos tejiendo ya. Vuelta número 15. Vamos a tejer un punto bajo. Y en el que sigue otro punto bajo. Es decir, son 2 puntos bajos seguidos. Y ahora sí vamos a hacer aumento. En este siguiente punto, un aumento. Es decir, 2 puntos bajos juntos. Así vamos a repetir toda esta vueltita número 15.
y cuando finalicemos vamos a tener 12 puntos bajos. Muy bien, ahora ya vamos a empezar la vuelta número 16 y acá ya llega el marcador. Va a ser la secuencia de un punto bajo, lo voy a marcar, y en el espacio que sigue un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Así vamos a repetir toda esta vuelta. Un punto bajo, un aumento, y cuando finalicemos vamos a tener 18 puntos bajos. Muy bien, ahora empezaremos la vuelta número 17. Retiro el marcador y aquí la secuencia va a ser 2 puntos bajos seguidos, 1 y 2, y voy a marcar así, 2 puntos bajos seguidos y un aumento en el espacio que sigue. Esta secuencia vamos a repetirlo toda esta vuelta y cuando finalicemos vamos a tener 24 puntos bajos. Ya se va formando el cuerpito. Muy bien, ya finalicé con esta vuelta número 17. Ahora vamos a empezar la vuelta número 18, donde vamos a tejer punto por punto. ¿Sí? La vuelta número 18, 19 y 20 vamos a tejer los 24 puntos bajos. Entonces nos vemos ahí en la vuelta número 20. Muy bien, ahora vamos a comenzar con la vuelta número 21. Retiramos el marcador y aquí la secuencia va a ser 2 puntos bajos seguidos, 1 y 2, y vamos a poner el marcador. Y ahora vamos a hacer disminución ya para ir cerrando. Entonces cogemos la hebrita de adelante y del siguiente punto, pasamos por esos y pasamos por esos dos. Esta secuencia vamos a repetirlo, 2 puntos bajos, una disminución, y cuando finalicemos, lleguemos hasta aquí, vamos a tener 18 puntos bajos. Muy bien, aquí ya finalizamos la vuelta número 21. Ahora vamos a empezar la vuelta número 22. Voy a retirar el marcador y aquí la secuencia va a ser un punto bajo. Marcamos para no perder este primer punto. Y luego una disminución, que son tomando las hebritas de afuera. Así, vamos a seguir un punto bajo, una disminución, y ya también hay que ir rellenando. Y la última vuelta lo vamos a hacer 6 disminuciones. Y como les dije, ya la última vueltita, que es la número 23, vamos a hacer disminuciones. 6 disminuciones. Entonces vamos a tomar así, tomando todo el punto, pasamos en el siguiente y así, ¿ve? Disminuyendo. Acá otra disminución, así hasta cerrar completamente. Y aquí lo que vamos a hacer es tomar las hebritas de afuera con una agujita para ya fruncir esta parte chiquita donde está la abertura, y vamos a esconder esa hebra pasando por la mitad del cuerpo, y así estaríamos teniendo ya la cabecita y el cuerpito de este bello llaverito de sapito. Miren, estamos sacando una versión de este sapito, que es un juguete de mi bebita con su corazoncito. Entonces aquí vamos a hacerlo tejido a crochet. Ahora vamos a tejer los bracitos y las patitas. Muy bien, para las manos y para los pies son el mismo patrón. Ya vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Siempre una cadena para levantar. Luego vienen acá 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
cerramos completamente. La segunda vuelta 6 puntos bajos y la tercera vuelta vamos a hacer 3 disminuciones. Así les tiene que quedar. Ahora vamos a levantar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a cortar la hebra. Dejar un poquito larga porque vamos a coser. De esta pieza vamos a tejer 4. Muy bien, aquí tengo ya las 4 piezas, 2 para los brazos y 2 para las piernas. Listo. Ahora vamos a coser. Miren, aquí está donde hemos empezado, va a ir para la parte de atrás. Entonces, un bracito podemos colocar aquí. Voy a dar unas puntaditas. Así, de esta manera quedaría el bracito. De la misma manera vamos a coser aquí el otro bracito y las patitas en este otro lado. Muy bien, ya tengo cosida, mira estos bracitos y estas paticas. Entonces vamos a tejer ahora los ojitos. Vamos a hacer un anillo mágico y empezamos con una cadena. Y ahora vamos a tejer puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos para los ojitos. Jalamos y ya terminamos. ¿Ve qué rapidito? Y vamos a dejar una hebrita larga y esto de acá ya vamos a coser aquí en este lado, dejando 2 puntos aquí. De igual manera el otro ojito y así los dos ojitos pegados. Ahora vamos a pegar aquí estos ojitos que son pegables. Voy a echar un poco de silicona aquí. Y así estaría quedando. Ahora vamos a tejer el michicito. Ya, yo tengo aquí otro sapito. Miren, aprecien. Este michicito es de color negro. Aquí voy a hacer una sapita. Entonces le voy a hacer su michicito de color rosadito. ¿Sí? El corazoncito, el tutorial les voy a dejar en la cajita de descripción. Entonces nos faltaría bordar la boca y tejer el michicito. Para el michicito vamos a tejer con 1.75 milímetros. Entonces hacemos un anillo mágico y aquí vamos a levantar 3 cadenas. Dentro de este anillo vamos a tejer varetas. Aquí tengo 1, 2, 3 varetas seguidas. Ahora 3 cadenas y vamos a cerrar con un punto deslizado dentro de ese anillo. Nuevamente levantamos 3 cadenas y vamos a tejer 3 varetas seguidas. 1, 2 y 3 y cerramos con 3 cadenitas y aquí un punto deslizado. Ahora sí, cortamos el hilo y así nos va a quedar. Entonces de esta hebrita pequeña vamos a jalar y fruncir y así nos va a quedar. Entonces esta hebrita que hemos dejado larga vamos a envolver por la parte central. Así, de esta manera. Lo que pueden hacer ustedes es pegarlo o simplemente coser ya con esta hebrita larga.
Yo lo que voy a hacer es pegarlo. El otro sí lo cosí, pero esto de acá lo voy a pegar. Miren esta ternurita de sapito hermoso. Ahora sí, vamos a bordar la boquita. Muy bien, para bordar la boquita vamos a dejar aquí 3 puntos, 1, 2 y acá en el tercero vamos a pasar la aguja aquí al frente también en el tercer punto. ¿Sí? La boquita tiene que quedar así bien expresivo. Y yo le voy a dar otra pasadita más para que me quede bien gruesita. Es una hermosa sapita con su labial, miren. Y ustedes pueden bordarlo así también. Ya saben que este llaverito está inspirado en este otro sapito que es un juguetito de mi bebita. Súper bonito. Y acá le hemos puesto su colgante de llavero. Aquí también hay que ponerlo. Y ya queda completamente hermoso este llaverito. Me gustaría que ustedes también puedan compartir el tutorial con sus amigas, amigos crocheteros que les encanta tejer a crochet. Y esto lo pueden hacer para vender, para regalar. Está súper fácil. Muy bien. También espero sus comentarios y espero fotitos del sapito o la sapita llavero. Si es que ustedes lo terminan de hacer, nos pueden mandar al Instagram. Estamos como Hate Crochet. Un abrazo grande. Dios te bendiga y yo me despido y esperando verte en el próximo tutorial. Bye.